Listo. Ya está grabando. Está conectando gente todavía el audio. Tú, es importante que conectes el audio. Sí. Ya está, y se te oye. Vale. Hola, buenas tardes a todos, días para los que en su ciudad, país es de día todavía. Un placer estar aquí nuevamente. 2 sábados que hemos parado por temas de cursos nuestros y entregas que teníamos, pero aquí estamos nuevamente. Hablábamos ahora con Isabel y Ana, que estábamos reunidos antes de abrir, de lo agradable que es tener esta oportunidad de que es verdad que a veces puede decir uno, uy, me quedaría en la camita hoy que está lloviendo y pasando de todo, pero luego llena la energía y da mucho gusto estar aquí, compartir información y maravilloso. Hoy como está en la presentación y comentamos la vez pasada, vamos a hablar sobre el instinto, sobre esta parte comportamental que es fundamental entender de qué es el comportamiento. Es muy importante. Es verdad que el ser humano le damos muchísima importancia a todo lo mental, a todo lo racional, a todo lo estructural, a la comprensión, pero igual hablábamos, ahorita Isabel, en cuanto nos conectamos, nos decía de lo importante que es esta parte instintiva, reptiliana del comportamiento y que aquí realmente es donde están muchos hot buttons de los que nosotros hablamos cuando hablamos de hot buttons, están aquí. Aquí es donde verdaderamente está el conflicto, en donde saltan las alarmas, en donde el sistema nervioso central se acelera, en donde está, ahí es donde está la chicha del asunto. Y la mejor manera es estudiarlo, comprenderlo, entenderlo, como siempre decimos, interiorizarlo, ponerlo en práctica. Como todo, esta es una información potente, es una información que no se mastica en un solo día, no es que me leo un libro y ya me lo sé. Isabel y yo, y ahora con Ana, llevamos muchos años masticando esta información. Cada vez que dictamos un curso aprendemos cosas nuevas, cada vez que damos la charla, aunque la hemos dado miles de veces, nos sale nueva información, nos hace recapacitar, porque es un tema muy profundo, es muy bonito. A nosotros es que nos apasiona mucho este tema, porque de verdad que creemos que es donde está un poco el quid del asunto, es donde está el meollo. Entonces, estamos encantados de tocar este tema. Comentábamos que no va a ser un solo sábado, que seguramente serán 2 sábados, incluso posiblemente hasta 3, en que maceremos el tema, porque verán que hay mucha información, hay que ir despacito también. No podemos llenar de muchísima información porque saturamos el cerebro, porque a veces no es fácil encontrar los paralelismos, las cosas. Entonces, pues aquí está el tema, hoy comenzaremos y poquito a poco lo iremos masticando. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola Felipe, qué gusto me da estar de nuevo, efectivamente. Yo creo que estamos aprovechando muy bien nuestro tiempo, esa bolsa de tiempo de la que hablábamos que tenemos todos y tal y que tiene un agujerito, ¿no? Yo creo que bueno, pues aprovecharlo es estar bien con uno mismo. Es decir, es una de las maneras en que uno está bien con uno mismo. Y es un comportamiento reptiliano, el tema del aprovechamiento del tiempo, porque tiene que ver con la supervivencia y lo ha tenido que ver durante siglos y siglos y siglos y cientos y miles de años. Con lo cual, pues yo creo que, bueno, estamos acertando. Llevamos ya un año, Felipe, Sí. reuniéndonos. Exactamente, empezamos en enero del año pasado y tal con leyes universales y luego pues hemos ido elaborando y bueno, ahora estamos haciendo leyes universales y estamos haciendo inteligencias, ¿no? Y de paso estamos aprendiendo. ¿Tú te acuerdas la diferencia que había entre nuestro primer PowerPoint y el de 3 años después? Claro que me acuerdo. De hecho, es que yo los tengo. Yo cada vez que cambio Yo un también. PowerPoint, dejo el anterior y es increíble, es Sí, increíble. porque íbamos aprendiendo, ¿no? A mí me preguntan mucho sobre la inteligencia intuitiva, ¿no? Es aquello que de repente dices y que no sabes, que es un estado modificado de conciencia, que ocurre cuando estás pasándote lo fenomenal transmitiendo información.
De repente empiezas a decir cosas y dices, anda, lo que acabo de decir, qué fuerte. Y entonces, bueno, pues íbamos como aumentando nuestra capacidad de poder ir ampliando y extendiendo esa información y nos bajábamos la información, luego la verificábamos, pero en esos momentos, oye, y esto no tendrá que ver y tal, ¿no? Qué bonito es poner foco en lo que te gusta. Sí, la verdad es que es todo un espectáculo de PowerPoints, ¿no? Y al que estamos elaborando ahora, tela marinera. Felipe, se te has quedado bloqueado. Ana, ¿estás por ahí? Ana me parece que también se ha quedado bloqueada, con lo cual pues me he quedado solita con vosotros, igual me voy y tal, ¿no? Bueno, pues espero pues, mientras que vuelven mis compañeros poder dar la talla. Ay, me parece que no, se han ido, ahora supongo yo que volverán, ¿no? Pues vamos a ir adelantando sobre comportamiento. Lo primero es deciros que nos creemos más espirituales de lo que somos, o más humanos de lo que somos, o más mentales de lo que somos, o más emocionales de lo que somos. Es decir, hay una parte reptiliana, inconsciente, comportamental, que tiene que ver con la seguridad y que tiene que ver con nada más y nada menos que con la seguridad. Y que tiene que ver nada más y nada menos que con la toma a tierra de nosotros, el comportamiento que se efectúa sobre la tierra. Que es el aterrizaje, en cómo lo hacemos. Tenemos los seres humanos una mente muy inquieta que nos hace perdernos mucho de lo que hacemos, porque muchos de nuestros comportamientos son patrones, son hábitos, son costumbres, son rutinas y no pensamos en ellas. Pero ahora sería muy interesante pensarlas, es decir, observar nuestro comportamiento y observar qué es lo que nos da seguridad, qué es lo que nos mantiene bajo tierra, o sea, conectados con la tierra, conectados con la vida, conectados con la plataforma que todo el ser vivo necesita para vivir. Es el cerebro de la supervivencia, en donde la seguridad muchas veces es políticamente incorrecta. Esta es una de las cuestiones que es interesante ir viendo, ¿no? Voy a poneros un ejemplo. Me parece que Ana y Felipe ni siquiera están en la sala de espera. Y voy a ir adelantando algunas cosas interesantes y que yo creo que nos van a interesar a todos. Los he estado mirando antes de veros. Espera un momentito que vaya hacia esto, ¿no? A lo que es el cerebro básico. A ver, espera un momentito porque están en la sala de espera. A lo mejor hay dos personas. Sí, ya vienen. Admitir y admitir. Bueno, pues entonces vamos a ir con el ritmo tal y como lo habíamos planificado. Y ya cuando me toque a mí, pues entonces empezaré con esta información. Felipe. Ya nos estamos conectando, se fue la luz. Se fue la luz, vale, muy Sí, bien. Había empezado yo mi discurso y no sé si sé continuarlo y ya que luego entre Felipe o de momento lo he interrumpido para que me digáis un poco cómo vamos. Felipe, ¿estás por ahí? Sí, espera. Todavía no ha puesto su audio. Un segundo, Isa. El micro, Felipe. ¿Ya me escuchas? Ay, sí. Ya estoy. Me habéis dejado solo ante el peligro. Y tal, ¿no? Las condiciones meteorológicas. Bueno, adaptación, ya sabemos. No, sí, pero desconcierto, asombro y nada, pues ponerme a hablar. Si para hablarte yo tengo un rollo que alucina, siempre podré salir al paso con este tema y tal, me pongo a hablar y ahí no hay quien me pare, ¿no? Sí. Pero se me disparó mi discurso y les he dejado ahí con la saliva y tal a punto de salírseles por la boca e interrumpido. Nada, te decía que continúa, ya que comenzaste, continúa el discurso y luego sigo yo, encantado. Bueno, voy a hacer por lo menos una pequeña introducción y tal, porque además el PowerPoint está bien impactante
Y entonces Perfecto. luego cuando ya tenga todo el mundo la miel en la boca y tal, pues te paso la palabra. Me parece perfecto. Porque si vamos a hacer además 2 o 3 sábados de comportamiento que yo me apunto, porque no creo que yo son nada más que hoy voy a empezar. Esto, pues también habrá cosas que decir sobre el comportamiento animal y sobre el comportamiento, sobre lo que Ana nos venga a contar. Así que bueno, pues si te parece, Felipe, vuelvo a compartir pantalla. Perfecto. Y vamos con, si os parece, pues vais vosotros admitiendo, porque veo que la sala espera, pero la voy a poner porque si no me distraigo. Y vosotros, que no os he nombrado como anfitriones. Bueno, pues ahora luego os envío, no vuelvo Y a tienes aceptar que la poner a pantalla. grabar. No, Está grabando. no, yo no me he ido, así, está grabando Vale, sin vale. mi ordenador. Bueno, pues vamos a hacer una introducción. Espérate, ¿cuál era la anterior? Vale, bueno, también estaba interesante, pero no. Vamos a empezar con el cerebro básico. Es acerca de la Tierra, es un poco lo que os decía, es acerca de la estabilidad y la seguridad, algo que es la base de lo que va a ser luego nuestro comportamiento psicológico. Si no hay estabilidad y seguridad, nuestro comportamiento psicológico, es decir, emocional y mental, van a estar perturbados. Se trata de la aceptación de la vida tal y como se presenta en cada momento. Es de lo que se encarga el cerebro básico. Entonces, si la acepta, todo va bien. Si de repente empiezan a haber contraveniencias, entonces surgen todos los sistemas de alerta. Es nuestro primer cerebro, el del ritmo básico. Es importante también para este cerebro, y esto, Felipe, pues lo hemos hablado tú y yo mucho, el ritmo. Si no hay un ritmo saludable de nuestras vidas, de nuestros movimientos, de nuestro comportamiento, de nuestra manera de tratarnos a nosotros mismos, de nuestra manera de repente acelerarnos, de repente ralentizarnos y todo por el ego, este cerebro sufre, este cerebro está alerta, este cerebro hace que no pueda encontrar uno paz ni tranquilidad. Y le convierte a uno en un exaltado a veces incluso. El del movimiento, el de la acción y de la reacción. Es decir, es algo no pensado, es algo no sentido. Son nada más que un comportamiento. Algunas de las actividades básicas de este cerebro es la habilidad de entrar en el ritmo de lo que está sucediendo. Esto es precioso, es decir, y para las relaciones es fundamental, es decir, entrar en el ritmo del otro, en el ritmo de lo que se está dando, o hacer que el otro entre en nuestro ritmo. Esto los animales, como no tienen en mente que les obstruya la valoración, la autoestima, la seguridad, etcétera, lo hacen muy bien. Nosotros lo hacemos a veces bastante mal. Estamos exigiendo ritmos que no son saludables para el otro a veces, ¿no? Y entonces en las relaciones esto puede crear conflictos y uno no sabe por qué. Es la habilidad también de crear parámetros. Parámetros son pues, nuevos hábitos, nuevas rutinas, nuevos patrones. Es decir, tenemos la capacidad de modificar nuestro comportamiento. Para ello se requiere de una cierta ingeniería y tal, y vamos a hablar sobre ella a lo largo de todos estos sábados que dediquemos a ello. Pero es muy importante disolverlos cuando sean inapropiados, es decir, cuando no resulten estabilidad y seguridad, que es lo que necesita el cerebro reptiliano para estar tranquilo y no alerta. Entonces hay algunos patrones que sería muy interesante, algunos comportamientos que sería muy interesante que revisemos, porque no tienen vamos a decir, no son apropiados. Los resultados que nos dan en nuestra vida y en las cosas que nos puedan dar desde fuera, estabilidad y seguridad, no funcionan. También tenemos la habilidad de observarnos de manera neutral. Esto es muy importante y es una cosa específicamente humana, que es una característica de poder observar el comportamiento. Y esto es muy interesante también, pero de una manera neutra, es decir, de una manera en la que no solamente seamos nosotros los participantes, sino también lo que nos rodea y poderlo observar. Esto también lo hacen los animales. Lo que no hacen es observarse de una manera saliéndose hacia afuera para poderse observar. Y esto sí
que lo hacemos los seres humanos. Y es muy interesante y va a ser además uno de los puntos de la metodología para cambiar patrones. El mirarse desde fuera, observarse y ver cuál fue el estímulo que lo provocó. Si fue un estímulo externo, si fue un estímulo interno. Es decir, ya hablaremos mucho de eso, pero observar nuestro comportamiento es un ítem de autoconocimiento brutal. Y además algunas sorpresas nos llevaremos bonitas y otras no tanto, pero no pasa nada y tal. Es decir, en el fondo está muy bien saberlo porque además todo el mundo lo ve. Luego también en nuestro cerebro tenemos la habilidad de acercarnos y alejarnos a lo que nos sienta bien. Esa es la inteligencia además básica. Es decir, cuando hay una ameba en un estanque y echas una gota de vinagre, se aleja. Porque le repele, es ácido para ella. Entonces, nuestra energía, y tal que la controla fundamentalmente el cerebro reptiliano, pues nos habla mucho y estamos muy narcotizados a ella sobre personas, sobre ambientes, sobre, bueno, la que se está montando allá donde vamos, ¿no? Si hiciéramos un poquito más al cuerpo, a veces caso, nos habríamos evitado algunos disgustos, porque el cuerpo es muy hábil para detectar dónde está la incomodidad, la falta de estabilidad y la falta de seguridad que necesita, y lo avisa. Y esta es la habilidad de acercarse y alejarse, yendo en tándem con la vida más cercana a nosotros, lo cual significa libertad para este cerebro, que es el cerebro más profundo, el poder tomar ese tipo de decisiones y que nosotros le dejemos. Podremos en un momento dado negociarlo con otros cerebros, ¿de acuerdo? El comportamiento. Irlo negociando no es fácil, ¿de acuerdo? Incluso hay muchísimos comportamientos que no nos sientan nada bien, pero que se han convertido en patrones y los seguimos haciendo. Se han convertido en adicciones, ¿no? Entonces las adicciones se sustituyen con adicciones escogidas. Esa es la inteligencia de los parámetros. El poder decir, vale, muy bien, de acuerdo, entro en otro hábito, y es un hábito, no deja de ser un piloto automático, pero que me sienta mejor que el anterior, hay que sustituirlo. Para la relación con los animales esto es fundamental. Yo supongo, Felipe, que lo estarás pensando mientras que lo voy diciendo, ¿no? Ahora luego tú lo hablarás, ¿no? Sí. Pero es aquí donde podemos prestar atención, ¿no? Yo me estoy haciendo un máster con mi gato, es brutal. Además, bueno, de paso aprovechas, ¿no? Porque si estás en la vida normal y tal, muchas veces no te das tanta cuenta de cuando no tienes más remedio que estar en casa mirándote a ti mismo o a tu gato, ¿no? Entonces me estoy haciendo un máster, es brutal, ¿no? Aquí, bueno, se hablan de algunas estructuras, ¿no? que están involucradas en nuestro cerebro reptiliano, que nos las vamos a saltar, porque vamos a ver las características de comportamientos reptiles, ¿no? Entonces, estos son comportamientos que además hacemos todos los días continuamente y que es muy interesante ver cómo patrullamos, ver cómo reconocemos territorio, ver cómo marcamos territorio, ver cómo saludamos, ver cómo cortejamos, ver cómo engañamos, porque el engaño también está metido en el comportamiento y tal, sobre todo en el del ser humano, pero también en la naturaleza hay engaños de supervivencia, no tienen nada que ver con mentira o pecado o no, es engaños, los camuflajes. Entonces aquí tenemos selección y preparación del hábitat, el dominio, el establecimiento del territorio. Es muy importante también las jerarquías. Y estas cosas parece como que son de animales, pero es que no lo son de animales, son de los seres humanos también, porque tenemos una gran parte animal, que es nuestro cuerpo. Y aquí es donde están anidados nuestros instintos, nuestros comportamientos, nuestras maneras de proceder, nuestras maneras de comportarnos. Hay también un señalamiento de preferencia de lugares y tal, en casa. Veréis que cada uno tiene su sofá o su sitio y tal, ¿no? Cuando buscas a alguien enseguida miras hacia donde suele estar, ¿no? Y eso es un territorio marcado y sienta fatal a veces que te quiten tu sofá y muchas veces somos diplomáticos, ¿sí? Pero conviene dejar claro o hacerse el trabajo de desapego y tal, pero ya desde otro lugar, ¿no? También tenemos que ver hasta qué punto nos tenemos que hacer todos los trabajos del mundo, o hacernos los más
más importantes, ¿no? También el uso del sitio, del hogar, ¿no? Yo me he dado cuenta cuando he ido a casa de mi hija Elena, que vivía con otra persona, que el espacio de la cocina es territorio comanche. Es decir, no suelen gustarles a los propietarios que otros entren en sus cocinas. Y entonces hay un señalamiento de preferencia de lugares donde uno prefiere que se sitúen otros y donde subsituarse unos. Esto también es muy importante para la convivencia y para la paz y estabilidad de un hogar. Y además, como señalarlo, hacerse consciente de ello, echarle un poco de sentido del humor en todo caso, pero aceptarlo y tal, porque son comportamientos que dan estabilidad. Hacer rutas. ¿Qué haces cuando te levantas? Patrullas, miras la casa, miras por la ventana, te vas a ver la terraza, las plantas, o vas directamente al cuarto de baño, si has marcado territorio, si has colocado una cosa diferente en otro sitio, qué luces has encendido, y todo eso son comportamientos reptiles, ¿no? Patrullar el territorio. El patrullaje del territorio es una de las cosas más importantes y que más estabilidad y seguridad dan, que es pasearte por tus condominios, por tus dominios. Luego también hay despliegues rituales de defensa del territorio que se pueden traducir en oye, por favor, deja eso ahí y tal, ¿no? Es decir, cuando uno de repente pues, no le gusta que le toquen sus cosas. Esto en la naturaleza tiene que ser absolutamente, vamos a decir, respetado, ¿no? En la naturaleza hay códigos, ¿no? Códigos comportamentales de cada especie, de los que hablará Felipe, ¿no? Pero tenemos que ver cuáles son los códigos de nuestra especie, aceptándolos también, ¿no? Hay veces que colocamos cosas nuestras y tal en los lugares que son nuestros, fotos nuestras, cuadros nuestros, una medallita, un no sé qué y tal, todo eso son marcajes de territorio y en donde uno está de alguna manera reconociendo con seguridad y estabilidad su dominio, su territorio. Luchas intraespecíficas formalizadas en defensa del territorio también, hay los que están juntos en un cuarto y otros en otro y otros son invitados al cuarto de los que están siempre y los otros también son invitados, pero atentos, son invitados, ¿no? Y bueno, y luego conductas de señales de rendición y tal, es súper interesante hablarlo. Los cuartos de baño, cuidado con los cuartos de baño y tal, hay que tener un cuarto de baño cada uno. Es otro de los sitios comanches, otro de los sitios íntimos, otro de los sitios en donde preferimos que nadie entre después de haber estado nosotros en un momento dado y además es muy incómodo, ¿no? Yo me acuerdo en una ocasión que fui a una conferencia en la que se hablaba de que se había incrementado el número de divorcios y alguien dice, sí, es que fue por culpa del cuarto de baño y hubo una carcajada generalizada porque todos podíamos reconocer, ¿no? Cosas pues, políticamente incorrectas de decir que ocurren en los cuartos de baño. Regresar a casa, el atesoramiento, mi despensa o mi caja fuerte o ahora con mirar lo de Bankia, es decir, o lo de lo que sea y tal, ¿no? Es decir, mirar a ver cómo vas de provisiones. Importante el establecimiento de jerarquía, también mirar a ver en el condominio si hay relación o no relación con los vecinos, cómo están, si hay alertas alrededor o no las hay. Acicalar, bueno, es decir, todo este tipo de comportamientos, ¿no? Esto son absolutamente reptiles, es muy interesante ponerles atención. Somos nosotros los seres humanos los que ponemos atención, los animales simplemente lo hacen, se comportan así, es natural. Si no está en la mano del hombre o el ego humano metido ahí dentro y tal, pues veremos cómo funciona de una manera natural. En los mamíferos, desde luego, el comportamiento se aprende, ¿no? Y el otro día Felipe hablaba sobre cómo era la educación en la naturaleza, ¿no? Para que se imitan comportamientos, códigos comportamentales correctos y tal que hagan el buen funcionamiento de la manada. Y para ello también es muy importante el tema de la jerarquía, que lo he visto yo por aquí, lo de la jerarquía. Yo creo que sí que han hablado por algún lado, ¿no? ¿Quién manda? Los alfa, los beta, los omega. Los alfa son los que no se despeinan. Los betas son los que cuando el alfa se despeina,
dan síntomas de alarma y tal, porque está mostrando síntomas de debilidad. Si vosotros os fijarais en cómo son las dinámicas comportamentales en las familias, alucinaríais y tal, a lo que acabo de decir. Luego está el que siempre pone paz, o no se puede decir que es el omiga y tal, ¿no? Que es el que el que no se levante el tono de voz, ¿no? Luego llegan las niñeras, que son las educadoras, ¿no? Es muy interesante ver cómo se montan las jerarquías en estructuras familiares y en estructuras sociales humanas, ¿no? Pero van a tener que ver mucho con posiciones, y esas posiciones son reptilianas, es decir, innegociables, porque lo reptiliano no es fácil de negociar, porque tienes que negociar con un brontosaurio y tal, ¿no? Es decir, tienes que negociar con algo que tiene muchísima fuerza y que tiene además muchísimo entrenamiento y que tiene muchísimas costumbres. Estaba viendo yo por aquí abajo a la derecha, rutinización, ¿no? La manera más fácil de molestar a un ser humano es interrumpirle una rutina. Las rutinas son para este cerebro básico lo que la racionalidad es para el hemisferio izquierdo de la neocorteza, es decir, lo que sabe hacer mejor. Entonces es muy interesante rutinas que no sean productivas, que sean heredadas, que no sean voluntarias, pero sobre todo que sean peyorativas, es decir, que no produzcan buenos resultados, son a las que hay que poner atención para cambiarlas. ¿De acuerdo? Y es muy importante, vamos a tener estaba viéndolo yo cuando estábamos viendo cómo eran los cambios en lo que son las 3 inteligencias que vamos a dar. Ya volveremos sobre la anterior, no os preocupéis, porque vamos a darle mucho que te pego a eso. En la inteligencia de los parámetros incluso hablan sobre buscar a alguien que te guste mucho cómo se comporte e imitarle y tal. Es decir, que busquemos a alguien a la que le va bien y tal, y que de alguna manera pueda ser referente y tal, porque la imitación es una gran manera de cambiar rutinas corporalmente hablando, es decir, sin mente y sin emociones, que puede dar muchísima estabilidad. Es decir, es una metodología que a veces no empleamos y queremos emplear la fuerza de la voluntad. La fuerza de la voluntad no funciona solamente. La fuerza de la voluntad, se ha hablado muchísimo sobre la fuerza de voluntad, y tú y yo, Felipe, hemos visto cómo no funciona la fuerza de la voluntad cuando hemos estado hablando hemos estado tratando con adicciones, ¿no? Tiene que haber la introducción de muchísimas otras cuestiones, y esa es la inteligencia de los parámetros, que es la que vemos aquí en tercer plano. Que es la que nos va a permitir el poder intervenir en nuestros patrones, que son nuestros comportamientos. Y luego tenemos la inteligencia básica, que es la que se encarga de dar el ok o no dar el ok y tal a nuestros patrones y a nuestros parámetros, que es con la que tenemos que negociar. Y está muy interesante si ponemos conciencia en esto, y podemos, con lo cual pues la buena noticia es que podemos. La regulín noticia es que cuesta muchísimo, ¿no? Y tal, que hay que tener, bueno, no solamente fuerza de la voluntad, sino poner foco y constancia. Es un trabajo, hasta que convenzas al cocodrilo y tal, ¿sabes? Ya lo empiezas a hacer sin pensar, y ya lo vuelves a introducir en tus parámetros inconscientemente ya, te pasa un periodo de tiempo de modificación de conducta, de desarrollo, de pillarse con las manos en la masa, de volver otra vez sobre ello, cuál fue el estímulo que lo provocó, por qué esta costumbre y para qué esta costumbre se montó en mi vida. Es, sobre todo la que queréis suprimir, las que no queréis suprimir, y ahí es donde pongo también ojo. No intentéis haceros espirituales del todo, porque tenemos cuerpo. Y es muy importante también darle su regalito al cocodrilo y tal, que es mantenerle estable y seguro. No hay por qué llevarle la contraria en todo, solamente en aquello que sea peyorativo, que no dé buenos resultados, que no produzcan finalmente los resultados de estabilidad y seguridad. Está produciendo, porque este cerebro funciona en el presente más absoluto, seguridad y estabilidad mientras que se hace, pero nuestros resultados luego son terribles. Con lo cual hay que llevarle a la contraria la seguridad y estabilidad que se produce en el presente. Con lo cual no es cierto que no se tenga que intervenir también sobre
en los momentos en que se está produciendo, ¿no? Y entonces lo que tiene uno es como una sensación de liderazgo, una sensación de control, pero de control no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de llevar las riendas del liderazgo, de saber, de confiar más en uno mismo y de confiar más en que las capacidades que uno tiene para poder efectuar relaciones con buena resolución, y ya ni os cuento con los animales, merece la pena. Porque yo cuando he estado atendiendo a personas, pareja o familias, vuelven los patrones. 6 meses después estamos igual. Porque de repente cuando uno se distrae y tal, y decíamos que los patrones tienen como vida propia, vuelven a aparecer y de repente se vuelve otra vez haciendo uno exactamente lo mismo. Con lo cual, bueno, pues aquí estamos para recordarnos todas las semanas. Y bueno, con esto por ahora voy a dejar el tema reptiliano, volveremos sobre ello. Hay muchísimas cosas que os quiero enseñar sobre cómo funcionan estos cerebros, es súper interesante. Mirad qué bonita esta foto de lo que es un ritmo, un buen ritmo, ¿no? Es decir, buenas aproximaciones y buenos alejamientos y el organizar una danza relacional en la que no tiene por qué ser de todo menos aburrido, que cuando pensamos que las relaciones sanas son aburridas, es que no lo son. Porque además ahí hay chicha y hay también limonada, ¿no? No sé dónde leía yo que bueno, yo creo que por hoy lo dejo. Hay muchas cosas que decir y ahí lo dejo por hoy. Si de todas formas hay preguntas y tal, ¿habéis estado mirando el chat en algún momento? Sí. Ha habido comentarios, pero preguntas no. Vale, muy bien. De acuerdo. Bueno, pues esto es un to be continued. Exactamente. Como dijimos ahora, es apenas la llave de la puerta de todo lo que hay por decir y por ir un poco. Y como dijimos, no queremos tampoco atosigar de información porque hay que ir despacito. Yo ahorita voy a entrar un poco retomando cosas que ha dicho Isabel y siguiendo ese hilo conductor de su charla, metiendo un poco con esta relación hacia la etología aplicada más que etología como tal. Es etología aplicada, que es esa parte del estudio real del comportamiento del animal, ya no como un historial clínico, sino como el individuo, o como la especie, o como cada uno quiera. Como decía Isabel, que está aprendiendo de su gato muchísimo. Pues un poco yo voy a dar, siguiendo, insisto, el hilo conductor de la charla de Isabel, pues esas pinceladas respecto a la comunicación con los animales, que como venimos diciendo y recalcamos y recalcaremos, tenemos mucho que aprender de esa comunicación con los animales cuando se hace bien, porque nos va a ayudar mucho a comunicarnos con humanos, porque a los animales nos obliga a comunicarnos de una manera, por decirlo de una manera más pura, instintivamente hablando, cuando lo hacemos bien. Evidentemente hay gente que no lo hace bien. Aquí estamos hablando de hacerlo correctamente, que es aplicando la etología y todos estos conceptos. Voy a compartir 2 o 3 diapositivas que simplemente quiero poner 2 definiciones por si las quieren sacarle la foto o copiarlas, y un poco para hacer el contexto en esa relación ser humano-animal, y de ahí voy a ir sacando la información. Así que un segundito y comparto. Me tienes que hacer anfitrión, Isa. Vale. ¿Dónde estás? A ver, haz así a ver si te veo. Ahora. A ver. Pues lo primero que voy a poner son las 2 definiciones, aclarando que son desde el concepto de la etología. Evidentemente, si hablara un filósofo, si hablara un sociólogo, si hablara un psicólogo, pues puede haber matices en las definiciones. Yo voy a dar las definiciones desde el aspecto etológico, desde el comportamiento animal como tal. Y son las definiciones que hoy en día están, digamos, más estructuradas desde ese ámbito de la etología, que van a ver que tiene mucho que ver con lo que hablaba Isabel, y simplemente está la definición desde este ámbito. Voy a ponerlo. Ahí está la definición.
las dos definiciones que hay de instinto e inteligencia. Instinto, conjunto de reacciones exteriores determinadas, heredadas y comunes a todos los individuos de la misma especie, adaptada a una finalidad, de las que el sujeto que obra no es consciente. Insisto que es la definición y a partir de aquí ahora voy a comenzar digamos, a desmenuzarlas un poquito desde el comportamiento animal, unido a ese hilo que hablaba de Isabel. Inteligencia es la capacidad de resolver por medio del pensamiento nuevos problemas o facultades de percibir relaciones justas y necesarias entre los objetos. Son dos definiciones que nos ayudan muchísimo a la hora de yo poderme comunicar con un animal. Tengo que tener este punto de partida, tener muy claro qué es instinto y qué es inteligencia. Y como dije yo cuando hice el saludo y la introducción, el ser humano tendemos a llevarnos todo al intelecto, a la mente, a la estructura, al razonamiento, a encontrar el porqué de las cosas. Y muchas veces la base de la comunicación a nivel de comportamiento, eso hay que dejarlo a un segundo escalón. No hay que quitarlo ni decir no sirve. No, por supuesto que sirve y por supuesto que se necesita. Pero digamos que si partimos desde una comunicación instintiva, va a ser mucho más fácil llegar a la parte del razonamiento. Y la gente que entrena animales y que nos dedicamos al entrenamiento de animales, pero es que también si te dedicas a la educación, a la formación, a tener alumnos, a tener pacientes, en el caso de un psicólogo, hay una base fundamental y es que para que haya aprendizaje se necesita que haya relajación. Es una frase que se dice mucho en la educación y eso significa a nivel comportamental, instintivo, es que yo necesito tener el instinto relajado para que se pueda aprender. Si el instinto no está relajado, es imposible que el sistema aprenda, porque el instinto no relajado significa muerte, significa que las prioridades de vida o muerte están por encima del razonamiento, están por encima de la educación, están por encima de lo que tú me estés diciendo de valores, de filosofías de vida, de lo que me quieras poner por delante. Si el instinto detecta vida o muerte, el resto sobra. Es que sobra. Entonces, lo primero para poder razonar, hablar, etcétera, etcétera, es tratar de relajar el instinto y que no haya impulsos instintivos, que es como se llama en etología. Isabel nombraba del tema de cuando trabajamos con personas con drogadicción. La gente, cuando ellos vienen a trabajar con los caballos, el trabajo más que nada era relajarles el instinto durante el tiempo que estén con los caballos, porque es que no había forma de comunicarnos con ellos. De hecho, llegamos a tener chicas que es que nos las mandaban porque estaban todo el día debajo de una mesa y su forma de comunicarse era agrediendo y pegando. Y nos las mandaban allí a trabajar con caballos y nosotros lo que necesitábamos era relajar ese instinto, que su instinto no fuera a pegar, agredir y meterse debajo de una mesa. Porque ¿qué raciocinio le puedes dar a una chica que viene que su máxima es cogerte a golpes? No hay raciocinio posible. Tengo que entrar en ese instinto, tengo que tocar esos puntitos del instinto, relajarlo, decirle no te preocupes, instinto, quédate tranquilo, que no hay problema, que no va a pasar nada, y a partir de ahí razonamos. Pero sin eso relajado es imposible, imposible. Entonces por eso le estamos dando mucha importancia y queremos que no sea un solo sábado, porque aquí es donde vamos a poder establecer una base de comunicación. Luego ya vendrán otros temas del racionamiento, pero aquí está la base, porque el instinto, como dice la definición, es así, es o no es blanco o negro, es un sistema binario, es rayita o puntito, punto y final, no hay más, no hay grises, no hay buenas formas, no hay nada, es o negro o blanco, punto y final. Y eso, aunque parezca muy bruto y muy salvaje, da una cosa, y es que si me tomo el trabajo de hacerlo, facilita muchísimo las cosas. Lo que pasa es que tengo que entrar en ese chip de negro o blanco, puntito o rayita, o que las cosas son vida o muerte. Pero es que tengo que entrar ahí y tengo que aparcar la mente. Y ahí es donde se complica la cosa. Y mucha gente, yo hablando en el tema de los animales, la complicación que hay cuando trabajamos con animales es porque a la hora de estar trabajando en sí con el animal se le mete mucha mente al trabajo. La mente hay que meterla antes cuando estoy programando la sesión de trabajo, pero cuando estoy con el animal tengo que fluir, porque si estoy con la mente no estoy trabajando al instinto del animal. Y pasa igual con las personas. Insisto, como dice Isabel, somos 2/3 partes exactamente igual a cualquier animal que hay sobre la tierra.
Hay Entonces, además, Felipe, perdona que te interrumpa, sí, hay sí, claro. además también, que además Ana sabe mucho sobre ello, lo que se llaman las señales de calma, Claro, que también, ahorita voy a que hablar de también, eso, de lo que también son importante. conductas reptilianas y tal, muy interesantes de aprender y tal, porque también nosotros, la especie humana, tenemos las nuestras. Claro, y ahorita que estábamos hablando, como hemos dicho que vamos a hacer varios sábados, prácticamente, seguramente va a haber dos temas que vamos a tocar, prácticamente un sábado, que eso es lo de que tú lo tocaste ahora, que es dominancia y liderazgo y señales de calma, porque es que eso da para, y si uno eso lo tiene claro, instintivamente lo tiene claro, ayuda muchísimo al comportamiento y a la comunicación con otro ser vivo, llámese ser humano, o llámese caballo, o llámese perro. Entonces es muy importante Y perderle un poquito el miedo a la palabra dominancia, porque es un término etológico y también psicológico y tal, es ¿sabes? Que no tiene que que ver con bueno o malo. no, yo insisto que el próximo sábado No, no, haremos dominancia y ya, pero que liderazgo lo en dejemos claro. profundidad y daremos las definiciones de lo que es y verán que no, es que es una maravilla la dominancia en la naturaleza y la dominancia bien manejada es espectacular y el Espectacular. liderazgo bien manejado es un espectáculo, pero esto, en vez de decirles ahora una pequeña definición, yo creo que es un tema que se merece un sábado entero que nos Sí. sentemos a hablar de él porque es potente, Y es muy cómo es en bonito. el ser humano ambas cosas y tal, porque somos dominantes y líderes, las dos Claro, cosas. Tal. entonces, y los animales tienen las dos cosas, lo que pasa es que por adaptación pueden cambiar, por manejo, por manipulación del alimento y demás. Por eso digo que lo vamos a tocar, hoy vamos a dar las pildoritas de la introducción Hoy y, les dejamos con la miel en la y boca. profundizamos el próximo sábado. Es muy importante y siempre me gusta aclarar cuando hablamos, insisto, mi discurso está muy enfocado hacia este comportamiento humano-animal. Cuando hablamos de animales, se tiende muchísimo y la gente que tiene animales habla de lo inteligente que son los animales. Y se oyen miles de ejemplos. Y hay que entender estos cuatro conceptos que hay ahí abajo, que son capacidad de aprendizaje, memoria, asociación y condicionamiento. Y cuando hablamos de instinto e inteligencia como tal, como está la definición y que hay que entenderlo desde ahí, no tiene nada que ver ser inteligente con tener más o menor capacidad de aprendizaje. Porque una persona aprenda o un caballo aprenda en 2 repeticiones no es más inteligente que el que necesita 4 repeticiones. Son capacidades de aprendizaje diferentes. Y si su instinto necesita más repeticiones para que el instinto esté relajado, lo repito más veces, que es uno de los fallos que hay en las técnicas de entrenamiento de animales, que te dicen, hazlo así, así, asá. Técnicamente funciona, pero funciona con algunos animales. Yo necesito que me funcione con el instinto del animal siempre. Que sea perro, caballo, o todos los perros o todos los caballos me funcione, y solo me va a funcionar cuando trabajo con el instinto. Entonces, si yo, porque un animal necesito repetirle el ejercicio 5 veces, no lo llamo tonto. Yo no, pero es que hay gente que sí. Y lo mismo pasa con los seres humanos. En los colegios, ¿a cuántos niños nos han llamado los tontos, los no sé qué, porque no aprendían matemáticas el mismo año que el compañero? Lo mismo es. Y no se es más tonto o menos tonto por tener más o menos capacidad de aprendizaje. Igual que la memoria. La memoria es un disco duro que no significa que porque tengas más archivos guardados y recuerdes más, seas más inteligente. A nivel de lo que estamos hablando comportamental instintivo. Igual que la asociación, igual que el condicionamiento. El condicionamiento es un tema que mucha gente y muchas técnicas hoy en día de entrenamiento de animales como que se ponen los pelos de punta cuando se habla de condicionamiento y hay muchas técnicas como que quieren dejar a un lado el condicionamiento, pero lamento decirles que es que somos seres condicionados a todo, a toda Absolutamente hora. condicionados. O sea, a todo. Espeluznantemente condicionados, y esta es una de las cosas en las que sí que vamos a meter ingeniería para que Pero dejemos de mucha. condiciones, por lo menos algunos condicionamientos, ¿sabes? Es que, y además, una de las cosas que hay que hacer es que, uno de los stop en el camino que hay que hacer a veces es preguntarse a uno mismo de qué tan condicionado estoy a qué cosas. Y a veces uno para y dice, perdón la expresión, mierda, cómo estoy decondicionado a una cantidad de cosas que no me doy cuenta. Y aquí entro y pongo el ejemplo para no meternos en quid y en berenjenales del ser humano, cómo nos condicionan los animales con los que convivimos.
y no nos damos cuenta que es que a veces somos esclavos de los animales. Y ellos nos marcan las rutinas, ellos nos marcan a qué horas comen, a qué horas salen, a qué horas todo. Y nosotros sin darnos cuenta estamos condicionados de los animales. Y nos parece todo muy bonito. Yo no estoy diciendo que esté mal, sino que hagamos un alto en el camino y pensemos que el instinto, ¿y por qué el condicionamiento? Porque son mecanismos de aprendizaje que dan seguridad y relaja el instinto. Y se aprende muy rápido. El condicionamiento en los mamíferos es rapidísimo porque se tiene memoria. Y cuando yo hago una acción-reacción y doy un premio, un castigo, una caricia o lo que sea, el instinto lo entiende y reacciona. Si lo hago bien, reacciona inmediatamente. Entonces, el condicionamiento, y analicémonos qué tan condicionados estamos cada uno de nosotros. Y verás que a veces se ponen los pelos de punta. Y si no, pregúntenle a una persona experta en marketing qué tanto estamos condicionados. Nos tienen estudiados. Completamente. Y en las agencias de publicidad. Por favor, tienen estudiados qué color ves primero, qué tipo de letra, qué tamaño de letra, en dónde ponen en las estanterías de los supermercados, a qué altura, en qué tipo, en qué no sé qué, para que compres más, para que compres menos. Estamos condicionados de todo. No es malo, no, pero seamos hay algunos que están guays, sí. Sí, claro. Ahora, seamos conscientes, no vayamos como borregos, es lo que queremos decir. Porque si vas como borrego, condicionado como un borrego, tu instinto está simplemente aborregado y en algún momento va a saltar, porque el instinto no permite eso. Tarde o temprano salta por supervivencia. ¿Qué es lo que le pasa cuando yo condiciono a un animal mal? Un caballo que yo lo condiciono con alimento, que es una de mis luchas de la gente que trabaja los caballos con comida, porque el instinto del caballo no entiende la comida como premio. Su instinto entiende que la comida está a libre disposición. El caballo tiene hierba todo el año y si no tiene hierba tiene palos y si no tiene palos tiene ramas y si no tiene ramas se inventa qué comer en el campo y es la misma comida para todos o la misma escasez de comida para todos. Por lo tanto, para ellos no es una recompensa comer como la es para un cazador. Por lo tanto, yo condicionar entre el entrenamiento de mis caballos con comida, estoy yendo en contra de su instinto. ¿Logro los objetivos? Claro, porque manipulo el caballo y el caballo viene a la comida, pero estoy yendo en contra de su instinto. Su instinto no es la comida como premio. El premio de un caballo es la tranquilidad, es el instinto de conservación. Estoy a tu lado porque me generas confianza, no porque me des zanahoria. Y si yo lo trabajo con zanahoria, voy en contra del instinto del caballo. Pensemos también en las relaciones con otros seres humanos, que a veces hay que dar zanahoria, a veces hay que dar cariño, a veces hay que dar seguridad, a veces hay que dar unas cosas y hay que jugar con eso también. Y a veces hay que regañar y a veces hay que pelearse y a veces hay que todo. Entonces, a mí es una cosa que cuando voy a congresos o cosas de caballos, me discute mucho la gente porque ahora está muy de moda condicionar los caballos con comida y yo sigo siendo un defensor que no se debe hacer, pero no es porque Felipe sea un caprichoso, es porque voy contra el instinto del caballo. Y todos los caballos, por lo menos yo puedo decir de lo que a mí me ha pasado, que yo he trabajado, he rehabilitado, lo que sea, que vienen entrenados con comida, tarde o temprano salta la liebre de problemas. O muerden, o se vuelven invasivos, o no respetan los espacios, tienen problemas. ¿Por qué? Porque su instinto tarde o temprano salta. La liebre tarde o temprano salta. El instinto no lo puede, aunque le echemos mucha tierra encima, tarde o temprano salta. Y en el ser humano pasa exactamente igual. El ego es un terrible educador. Sí. Y es un terrible condicionador de caballos y tal, y de animales a nuestras mascotas. No os perdáis y tal, ¿sabes? La cantidad de condicionamientos a los que mi gato me ha puesto a mí. Soy yo la condicionada, no mi gato. Lo que te estaba diciendo ahora, que nos entrenan. Hombre, claro, y tal, ¿no? Y me he dado cuenta y tal, ¿sabes? Que ha establecido su dominio. Yo estoy encantada y tal, porque es compatible con el mío, ¿no? Pero ha sido ejercido aquí una acción educadora por parte de mi gato a mí basada en condicionamientos. Estás encantada porque lo has, y lo hemos hablado muchas veces, Ana, tú y yo, estás encantada porque lo estás haciendo con conciencia. ¿Sabes qué es? Es una negociación comportamental. Exacto. Y hemos hecho las paces.
exacto. En tu momento tuviste conflicto con él y no Sí, sabías sí, qué sí. hacer. Y te tocó Sí, hacer sí. un trabajo de entender el instinto de ese animal y ponerte en su pellejo. Y si no, no eres capaz de negociar con él. No, el ego control, el ego aquí mando yo, el ego aquí se hacen las cosas a mi modo. Esto no ha funcionado y tal, y además no ha funcionado en absoluto. ¿Mm? Pues Y con todo lo que además hemos sabido sobre el tema del maltrato animal, yo alguna que otra vez le he dicho, uy, y tal, ¿sabes qué correspondencia tan interesante has tenido estando conmigo? ¿No? Porque eran algunos momentos de una gran impertinencia, ¿sabes lo que te quiero decir? Hasta que se ha ganado su sitio, ¿no? Y entonces ahora que estaba estudiando el comportamiento reptil, es una felicidad territorial porque también hemos marcado territorio, él y yo, y tal, y él tiene el suyo, yo el mío y tal, y nos lo estamos respetando, ¿no? Está muy interesante y tal. Bueno, ya que nos toca estar en casa, lo mejor es observarnos. por base de la etología, claro. Pero nuestra Esta... etología, nuestro sí, comportamiento etológico, porque hasta que llega exactamente. la psicología, que nos creemos muy, ¿no? La psicología llega cuando el cerebro reptiliano está conforme, señores. Sí, 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 es lo que dije yo ahora al inicio. Si yo no tengo la base instintiva tranquila, olvidémonos de lo demás. Es que es imposible. Es Y la imposible. espiritualidad no llega hasta la parte instintiva y la parte psicológica están de acuerdo. Claro, mira, justo este juego de palabras que yo he puesto en esta gráfica que se ve ahí, la importancia de tener claro qué es instinto y qué es inteligencia, y luego aparece esa parte, llamémosla mística, que es ese juego de palabras que hay en el medio de la inteligencia instintiva, instinto inteligente. Esos son aguas movedizas y eso está muy bonito y ahí hay mucho que filosofar y mucho que hablar, Y nos pero al gusta, ¿no? final del cuentas eso es otro capítulo más adelante del libro. No es la introducción ni el principio del libro. Entonces, aparte de que si el instinto, porque muchas veces si hablamos de animales, a mí me pueden poner 20.000 ejemplos de instintos, de inteligencia de los animales y te dicen, mira qué inteligente es y mira que no sé qué, mira que no sé qué. Y si analizas los comportamientos y haces un etograma y haces no sé qué, vas a encontrar parámetros, vas a encontrar rutinas, vas a encontrar un montón de cosas que te indican que es un instinto y que luego el animal ha desarrollado un aprendizaje y que tú muchas veces estás enseñándole cosas a los animales sin tú darte cuenta. ¿Cuál es la ventaja, entre comillas, que tienen ellos sobre nosotros? Que ellos no hablan y están todo el día observándonos. Eso es. Y nos están No tiene, estudiando y no todo tienen, y no el tienen parloteo santo mental. día. Claro, nosotros estamos comiéndonos la cabeza, ellos nos están estudiando todo el santo día, nos están analizando cómo respiramos, cómo comemos, cómo dormimos, a qué hora, cómo, cuándo, dónde. ¿Tú te acuerdas? Había unos libros que era cómo nos ve nuestro perro, cómo nos ve nuestro gato, cómo nos ve nuestro caballo, y eran alucinantes y tal, porque realmente debemos de ser un espectáculo para ellos, ¿no? Y luego cómo encuadrar eso ellos instintivamente para estar a salvo y estables, es toda una ingeniería que tienen que hacer continuamente y tal, ¿sabes? En un continuo proceso, ¿eh? Pero bueno, el llegar a un acuerdo con un animal yo creo que es una de las cosas más terapéuticas y tal que funcionan porque seguridad y estabilidad es la base, es que si no, no hay psicología. Es muy importante que esto lo tengamos en cuenta para la comunicación. Y aquí voy a meter un tema que a mucha gente a veces se pone nerviosa y la gente muy de libertad y de que se pone nerviosa, pero es la importancia para el cerebro reptiliano de las rutinas. Hombre, claro. Es fundamental las rutinas. Y las rutinas en la naturaleza son la base de la supervivencia. Claro. Yo, por ejemplo, ahora, gracias a la nieve y a la nevada, pude estar analizando las pisadas de mis caballos en los corrales, porque quedaba marcado clarísimo por dónde caminaban. Y es increíble cómo marcaban 3 caminos y siempre caminan por el mismo camino. Y cómo la nieve se ha ido descongelando de la zona donde ellos caminaban hacia las otras zonas, porque tenían la misma rutina, los 5 caballos exactamente igual Es que por los además mismos sitios. tiene que ver con el ritmo también, no solamente es una cuestión de que, ay, qué rutinario eres y tal, sabes, que lo veamos como un insulto, si estamos continuamente ejecutando rutinas. Lo que hay es que hacerlas bien hechas.
E introducir nuevas. Claro, claro, y lo que no hay que hacer es... Innovarse y tal, sí. Y yo creo que muchas veces el tema de las rutinas en el ser humano es que hacemos muchas rutinas innecesarias. Y lo que hay es que quitar rutinas innecesarias y analizar cuáles me traen beneficios y cuáles no. Que eso, y lo he dicho varias veces, un animal en la naturaleza no hace absolutamente nada que no le genere un beneficio, Claro. porque no van a gastar energía en eso. Pero No es que la pierden energía el tiempo. está ahí. Además, la energía está ahí en el cerebro reptiliano. Entonces, si él gasta energía en otra cosa, esa energía la puede necesitar para la supervivencia. Entonces, no van a perder energía en eso. Entonces, las rutinas les genera el control de la energía y genera que tengas muy establecido y descansa el cerebro reptiliano, porque el cerebro reptiliano sabe que después de A hay B. Y ya está, y no pasa nada. Ahora, luego, evidentemente, la vida es más complicada, la vida trae más cosas, vienen imprevistos, igual que a un caballo, aunque tenga sus caminos y sus rutinas muy establecidas. De pronto viene un día un agricultor, ara la tierra y el camino se lo ha borrado, el caballo no muere, pero tiene otras rutinas que le tranquilizan el cerebro reptiliano y lo hace estar relajado. Porque es que si no fuese así, los caballos serían psicóticos en la naturaleza. Claro. Estarían todo el día pensando que todo es peligroso o todo les generaría peligro. Por lo tanto, necesitan unas rutinas y que A, B, B, C, etcétera, etcétera, para que el cerebro sepa que aquí bebo agua, por ejemplo. Yo, por ejemplo, sé que yo a mis caballos les abro la puerta del corral. Yo vivo en un sitio que hay un llano muy grande, y no hay una cerca en yo no sé cuántos kilómetros a la redonda, no hay una valla. Yo sé que yo suelto mis caballos, abro la puerta, no lo puedo hacer porque hay cultivos de cebada que los dañarían, pero yo sé que yo les abro la puerta y yo sé a qué hora van a venir los caballos a mi corral, a la hora de la comida y a la hora que tienen sed, que saben que es donde está la fuente de alimento y ya pueden estar a miles de kilómetros que van a venir a la hora, porque tienen esa rutina, porque eso les da seguridad. Y el ser humano, insisto, en nuestra perdemos tiempo, perdemos energía, nos metemos en rutinas que no necesitamos para sobrevivir. Y ahí es donde tenemos un poco que poner los pies en la tierra y decir cómo estamos de rutinas. No, es que además hay algunos comportamientos que no son nuestros. Claro, los adquirimos por y que además no producen estabilidad y seguridad, que es para lo que están diseñados los comportamientos. Exactamente. Es decir, los comportamientos, cuando uno se comporta, es decir, va a usar la energía vital para un comportamiento, el cerebro reptiliano pretende y tal que después de haber emitido ese comportamiento haya seguridad y estabilidad y sobre todo predictibilidad. Porque es de vida o muerte y tal, es como tú decías, ¿no? Entonces es interesante bajarnos al cerebro reptil y hacernos un máster sobre nuestro cerebro reptil y sobre nuestro comportamiento, porque ahí es donde está el origen de todos los conflictos humanos. Luego se complica la cosa, por supuesto, y tal, no vamos a decir que es tan simple, no somos lagartos y tal, aunque tenemos un cerebro en común con ellos, ¿no? Pero el origen son las incomodidades, las interrupciones de rutinas y las luchas territoriales que en nosotros además el cerebro reptiliano luego va a capturar la parte emocional y mental, en el yo tengo razón y en el mío, mío, mío. Y además pasa una cosa, es que teniendo estudiado, interiorizado y trabajado toda esta parte del cerebro reptiliano, de los instintos, siendo consciente de ellos, como estamos hablando, que es muy importante, es como tener, evidentemente, y repito lo que he dicho y acabas de decir tú también, la vida trae problemas, se complican, hay muchas cosas, pero el tener esto interiorizado, trabajadito y ahí maceradito, es como tener un buen manual de instrucciones para saber al origen de las cosas, porque ahí está el origen de los problemas, ahí está el origen y puedo sacar información de cómo solucionar los problemas, porque todo, al final, todo se traduce en que si el instinto se me activa, aparecen los problemas y tengo que ir a relajar el instinto. Luego se confunde muchísimo. Y hay comportamientos, además, hay comportamientos, como decías, Felipe, que en un momento dado hay que hacer un alarde de poder, de fuerza. Bastante.
Es decir, cuando de repente se pone alguien insolente o alguien te falta el respeto. Y eso en las familias es como lo más común, ¿no? Entonces hay una postura corporal y tal, ¿sabes? Para señalar dominio y para señalar firmeza y para señalar límites, asertividad, que es mirar a los ojos un poquito desde arriba a abajo y tal, ¿sabes? Con la espalda recta y tal, que es una situación... Yo con mis hijos y tal he aplicado mucho lo de la postura corporal a la hora de hablar con ellos o a la hora de negociar con ellos, con resultados bastante buenos y tal en algunas ocasiones cuando no había ira, porque esto es el concepto de la rabia, que es una emoción extraordinaria y tal, sabes, que es la que nos mantiene vivos. Luego otra cosa es sentimentalizarla, ya hemos hablado un poco de eso y seguiremos hablando, pero la rabia significa que si en un momento dado hay que ejercer dominio, se ejerce. Es que a nivel instintivo se tiene que ejercer lo que se necesita en cada circunstancia, y lo que se necesita en cada circunstancia es perfecto en el momento como lo dijimos anteriormente en otra charla, de la intensidad del momento y sin resentimiento. Y si en un momento con justicia, con la siempre, sensación de que si te ponen un polígrafo, eso es. Y si yo en un momento tengo que estar, mi estatus tienes que estar por encima del de la otra persona y ponerme por encima de él, pues me tengo que poner igual que con un animal. Y si otras veces me tengo que yo bajar y ceder, pues a veces me bajo y me cedo, no pasa nada. Eso es relajar el instinto, pero no es malo por hacer una cosa o la otra. Y eso yo siempre lo diré y lo repetiré en todas las charlas. Ese manual lo tenemos en los animales, que es perfecto. Una yegua, cuando una potra o su potro le molesta, se voltea y le sacude y le pega y le dice, no, así no, punto. Pero no hay polígrafo y tal, ¿sabes? ¿Tú te acuerdas que estuvimos trabajando con polígrafo, tú y yo? Sí. ¿Tú te acuerdas? Era ese aparatito y tal, que por cierto era carísimo y tal, y además malísimo, pero bueno, algo aprendimos, ¿no? Y es que en el momento en que uno ejerce el dominio y es justo, pertinente, adecuado y hábil y tal, en esos momentos el polígrafo estaría dando señales de no alerta. Porque cuando algo es justo, pertinente, en el momento adecuado, en la intensidad justa y sin resentimiento, que es como lo hacen los animales, y nosotros lo podríamos empezar a aprender a hacer, algo que es que estamos además rodeados de personas, es decir, de egos, también es necesario hacerlo. Y fortalecemos nuestro cerebro reptiliano, pero haciendo justicia, no a mordiscos y a embestidas. Claro, es que si tú lo haces a mordiscos y embestidas, activa, insisto, al instinto no lo engañas. Y por más tierra que le eches, tarde o temprano va a saltar. Y aunque te sientas, si lo haces mal, eso es un boomerang que va a ir en contra tuya, porque el instinto, eso no lo pasa. Tarde o temprano salta. Y entonces por eso es tan importante saberlo hacer. El próximo fin de semana que hablemos y profundicemos de dominancia y liderazgo, se va a entender mucho esto que estamos hablando en este momento, porque ahí está vamos a profundizar el tema y se va a clarificar mucho esto que estamos dejando, estas pildoritas y esta introducción ahora. Y ya para terminar y darle espacio a Ana que nos cuente, es muy importante cuando estamos hablando de lo distinto, saber diferenciar cuando lo que es... hablo de animales, pero se traslada traspola al ser humano también, cuando algo es instinto y cuando es aprendizaje. Y muchísimas cosas se toman como instinto cuando son aprendizajes. Hace poco puse el ejemplo que la gente habla del instinto de cacería de los perros, y eso no es un instinto, eso es aprendizaje. El instinto es el instinto de conservación. Entonces, solo para dejarles la pildorita de por lo menos cómo entenderlo y cómo diferenciarlo, es muy importante entender que el instinto es la necesidad de supervivencia, es una necesidad. Frío, calor, alimento, reproducción, es la necesidad. La acción siempre es aprendizaje. Ir a cazar es una acción, eso es aprendizaje. Tengo frío, el animal siente frío instintivamente, pero si va y se mete en una cueva, eso lo aprendió porque su mamá se lo enseñó a hacer.
con el aprendizaje atávico, siguiendo a su madre, y su madre fue y se puso detrás de una piedra y el potrito lo aprendió. Las acciones son aprendidas, las necesidades son instintivas. Ahí está la clave de entenderlo y no confundir, porque se habla mucho y es que eso, en los perros, Ana lo podrá ahorita reafirmar, como lo de el instinto de cacería de los perros, que la cacería no es un instinto, es aprendizaje, y comiencen a tratar de pulir qué es aprendizaje y qué es instinto. Insisto que el próximo fin de semana de todas formas, hay tendencias en los seres humanos porque efectivamente el cazar en un ser humano se aprende. Pero yo he conocido a personas que han nacido con, o sea, es decir, con esa orientación y tal, ¿no? Sí, igual que un perro de cacería tiene la tendencia a la cacería, pero tiene que aprender a cazar. Pero tiene que aprender a cazar, efectivamente, ¿no? Y hay gente que nace con el don de tocar el piano, sí, pero tiene que aprender a tocar el piano. Tiene que aprender a tocarlo. Sí, pero como estamos hablando no de arte, sino de instinto y tal, ¿no? Es muy interesante en antropología ver las tendencias reptilianas, humanas, para colaborar y tal, ¿no? Con él, que ahí también entran las jerarquías, ¿no? Porque en todas las organizaciones de caza y las organizaciones humanas se han establecido en base a jerarquías. Claro, y eso que estás diciendo se entiende perfectamente en los perros. Que Sí. las razas de los perros que son creadas por el ser humano, hay perros de guarda, hay perros de cacería, hay perros de compañía, hay perros de no sé qué, y hay razas que nacen con esas tendencias naturales a eso, porque se ha hecho. A ocupar rangos jerárquicos y tal para los Y que han sido nacen, creados, sí. pero luego tienen que aprender a hacerlo. Claro. Pues Ana, todo oídos somos para ti. Bueno, he de decir, si dejas de compartir la pantalla, que el chat ha estado muy movidito. Ha habido mucho comentario. Hago un resumen antes de empezar, ¿no? Que preguntaba por aquí Cristina que cuando hablabas de los caballos, que si estuviesen sueltos, que por qué volverían a esa misma hora, ¿no? Y yo pues le escribía que pues al fin son rutinas que les hemos enseñado y que ellos no es que sepan que a las 6 comen, pero sí saben que comen por la mañana y por la tarde y es como un reloj biológico que alguien comentaba también que por asociaciones al final es algo que a ellos les hemos enseñado, les hemos creado esa rutina. Vamos, no sé si quieres... No, has dicho la palabra clave Genial. cuando se estudia etología, que es lo del reloj biológico, evidentemente, y es que es a veces impresionante cómo son de puntuales, a veces asustan los puntuales que son para la comida. Con la comida hay una cosa muy importante entender con los animales, y es que la comida es la recompensa, se llama recompensa primaria, es lo más importante para sobrevivir, es tener alimento. O sea, el alimento marca muchísimo. Y si yo a un animal siempre le doy la comida a la misma hora, se vuelve en un relojito. ¿Por qué van a volver a la misma hora, digo yo, a la misma hora? O por lo menos dentro de un rango, puede que no sea a las 10:35 todos los días exacto, pero 10:30, 10:35. ¿Por qué? Pues porque ellos, si yo me tiro viendo mis caballos en el corral, yo más o menos sé cuál es el primero que bebe agua, cuál es el segundo, cuál después de comer, cuál no sé qué, porque siempre tienen esa rutina y la van a hacer. Y como ellos, yo los suelto y se van a ir, ¿dónde está el agua y dónde están sus fuentes de alimento? En ese corral. ¿Y a dónde van a ir? Van a ir allí. No se van a poner a buscar donde hay agua. Otra cosa sería que se encuentren agua por el camino. Entonces beben agua y puede que no. Pero si no hay agua por el camino, a la casa vuelven a esa hora. Beben y se vuelven a ir. Y de hecho, los caballos que viven en la naturaleza y los que hemos ido a observar caballos en la naturaleza, normalmente están en ciertos lugares y tú más o menos sabes que la manada esta está en este sitio, la manada esta está en este sitio, estos están en esta charca y más o menos sabes dónde están porque son rutinas de supervivencia, porque de esa manera controlan el entorno y si controlo el entorno, mi instinto está tranquilo. Sí, bueno, el instinto necesita controlar la Mira, supervivencia, es decir, no entrar en alerta. y en el chat también se hablaba
que por ejemplo el instinto sería la necesidad de comer y el aprendizaje cómo cazar a la presa para comer. Y en los genes que se heredan, si se heredaban las capacidades para la caza. A ver, en el instinto está el estar vivo y para estar vivo pues uno tiene que comer. Aquí hay que darse cuenta que estamos hablando de perros y los perros es un animal que ha creado el ser humano y que en las distintas razas ha ido acentuando ciertas características y mayor predisposición o menor predisposición para aprender a cazar o no. Entonces, sí es verdad que hay ciertas, o sea, se hereda, por supuesto que se hereda, porque para eso se ha creado la raza y se han acentuado ciertas características, pero luego lo que es toda la parte de la espera, de saber esperar, de la pose, del estar, lo que implica todo el arte de la caza, ¿no? De ir con una persona, de esperar, de ir a por la presa, traerla y no comérsela. Todo eso, lo que, como hablamos como caza, como tal, como conducta, se tiene que aprender. Yo los dos perros que tengo, los dos bracos de Weimar, claro que si ven un ratón van a ir a por él y lo van a cazar, pero yo les he tenido que enseñar a soltar, porque si no, dicen, anda, ¿con esto qué hacemos? O sea, hay una parte y perdona que te interrumpa. Los bracos de Weimar hoy en día, es verdad que se han vuelto unos linces para coger ratones, pero al principio no cogían ni uno. Nada, ni uno. Hasta que no vieron a la otra perra que sí cazaba ratones y veía cómo se ponía en un sitio, los esperaba, los no sé qué, estos salían corriendo y casi que se estrellaban contra las paredes. Sí, y parecían una gallina sin cabeza corriendo detrás de un ratón. Han tenido que ver a otra perra que sí sabe hacerlo para ir aprendiendo los ritmos, dónde pararse, dónde esperar, dónde no sé qué. Entonces sí tiene esa parte de aprendizaje. El instinto sería el hambre. En cuanto el cuerpo siente hambre y la necesidad de comer, ese es el instinto. Tengo hambre, eso es el instinto. Ahora, el cómo voy a hacerlo es el aprendizaje. Sigue, vale. Ana, perdón. Nada, está muy bien la conversación. A ver, ¿por dónde empezar de todo lo que hemos hablado? Pues qué he de deciros cuando hablabais de los animales te tienen estudiado y te controlan y te condicionan. O sea, yo tengo 3 artistas en mi casa que si me descuido un poco, termino yo haciendo todo lo que ellos me piden, porque al final había una pregunta antes que era que salía en el chat y que se hablaba de la capacidad de por qué se hablaba de razas más inteligentes o menos inteligentes. No es que haya razas de perros más inteligentes o menos inteligentes, sino que las capacidades de aprendizaje son diferentes. Hay animales que son más rápidos a la hora de aprender, razas que son más rápidos a la hora de aprender por las características y otras que aprenden de otra manera. Y no es que tengan menor capacidad de aprendizaje, sino que a lo mejor nosotros, como entrenadores, los que somos entrenadores, debemos adecuar la forma de enseñar a los animales en función pues, de la raza que sea. Si nos descuidamos hay que observarlos, todos los que tengáis perros en casa, cómo te leen todas las señales, cómo te tienen condicionado. Aquí, por ejemplo, vamos a dar de comer a los caballos por la tarde y cuando venimos, más o menos, pues comen. Pues hoy que hemos ido antes, ya estaban como a las 5 de la tarde, sentados los 3, como diciendo, ¿y la comida? Y si eso no lo trabajamos y no somos conscientes de toda esta rutina, al final terminamos haciendo caso a todas las demandas de nuestros animales y esto deriva en problemas de comportamiento, porque el día que tú, por lo que sea, no le das la comida a esa hora o no espera o cualquier cosa, te ha destrozado la casa. Entonces hay que ser conscientes a todas estas rutinas que nosotros creamos y dentro de esa estructura ir moviendo esas rutinas. Pues un día les doy de comer a las 6, otro día llego y en vez de, según llego a casa, me siento un rato y cuando estén tranquilos les doy de comer. O si, por ejemplo, vamos a salir de paseo, que igual por las tardes vamos a salir, pues llega un momento que lo suelo sacar a las 10 de la noche, pero que si se me ocurre toser a las 8, como son tan rápidos a la hora de aprender, como se me ocurra estornudar, ya están de pie como diciendo, ya es la hora de salir. Entonces es súper importante el
el no llevar nosotros el ritmo de nuestros animales, porque eso al final les produce inseguridad. Ellos tienen que seguir nuestro ritmo. Y hablaba Isabel al principio de tener un ritmo saludable en nuestra vida, ¿no? Para tener paz y tranquilidad. Y Felipe hablaba de que con esa relajación hay mayor aprendizaje. Y yo con mis animales, con mis perros, lo que les tengo que llevar precisamente es a esa relajación y a estar tranquilos, a que se sientan seguros y que no estén demandando constantemente. Hablando de conducta, fíjate, en mi caso, ya no solo porque trabaje con animales, sino porque trabajo con discapacidad. Y la discapacidad, las dificultades de conducta, pues provienen la mayoría en este cerebro, ¿no? Cuando se dispara una conducta desajustada. Por ejemplo, hay que aprender mucho a observar y a registrar para saber por qué se desencadenan estas conductas. Y cuando una conducta muy, muy disruptiva, muy desajustada se dispara, yo que trabajo con perros, a mí no se me ocurre introducir a un perro para que calme esa conducta o ponerme a razonar con el niño en ese momento que está la conducta disparada. ¿Por qué? Porque aquí no hay ni emociones, ni cerebro límbico, ni cerebro no cortical, es puro cerebro reptiliano. Entonces yo necesito que esa conducta vuelva a bajar para poder actuar sobre los otros cerebros. Y si yo que tengo neocórtex y tengo la capacidad de poder comprender a través de la observación por qué esa conducta se ha disparado, un perro no va a tener esa capacidad. Se han puesto muy, muy de moda, y lo hablábamos en un curso que hemos dado de autismo estos últimos fines de semana, de los perros que trabajan con problemas conductuales, que no lo recomiendo para nada, porque si un profesional tiene que hacerse el trabajo de comprender por qué una persona te está pegando, está gritando, se está autoagrediendo o te está agrediendo, y tengo una formación para poder comprender eso y poder llevar a esa persona a volver a bajar esa conducta y estabilizarlo, pues un perro no tiene esa capacidad, no va a entender nada. Lo que se va a generar es más adrenalina todavía. Entonces, ojito, cuando veamos estos entrenamientos de perros para conductas desajustadas, pero vamos a ver si el perro no tiene la capacidad de entender lo que está sucediendo. Y es más, si el perro está tan entrenado y tan condicionado que no va a segregar esa adrenalina, yo diría que está trastornado, porque lo normal, lo instintivo, bueno, está Isabel, que lo puedes corroborar, es segregar esa hormona, esa adrenalina, esa actividad, porque no tiene esa capacidad de inhibición en ese momento. Bueno, nosotros hemos hablado mucho durante todos estos años, y tú también, Ana, de que por favor no digamos que el caballo es terapeuta o que el perro es terapeuta, y que no confundamos la psicoterapia asistida con animales de naturaleza, en que los animales son terapeutas. Y entonces, porque les estamos dando unas expectativas en sus poderes y en sus capacidades, y además incluso esto es una soberana faena crearse esas expectativas, ¿no? Claro. Con lo cual, pues un perro que pueda estabilizar a un niño que tiene una rabieta como las hemos visto, pues difícilmente, solo tiene que hacer un ser humano. Gracias, Isabel. Muchas entrenado, gracias. Entrenado. Además, un ser humano no cualquiera, entrenado. No, claro, entrenado. Si ya le cuesta a uno que es profesional atender ciertas conductas, igual con adicciones. Cuando una persona tiene un problema de adicción, que el que habla es el cocodrilo y no está hablando esa persona, tú no puedes poner, ala, venga, perrito, ponte que vas a calmar a esa persona. No, porque seguramente un perro te lleve un golpe. Sí, o sea, le pones en sí peligro. Claro, puedes emplearlo para, una vez que se ha calmado o para prevenir, trabajar ciertas cosas y que ayude a prevenir esa conducta, o incluso que llegue a la relajación, pero una vez que la conducta ha disminuido. O sea, no sé, es muy, muy complicado. Y luego, una cosa muy importante de la que se ha hablado también, que tenemos que tener el instinto relajado para aprender, y esto yo lo aplico a dos variantes que se relacionan entre sí, en el entrenamiento de animales y cuando estamos trabajando con esta serie de conductas en personas. Por eso es tan importante, o se puede hacer esa relación a la hora de trabajar en las intervenciones asistidas con animales, ¿no? Porque al final estás trabajando sobre el instinto. Pero ahora,
¿quién es el primero que tiene que tener el instinto relajado y tiene que aplicarse todos estos conceptos para poder intervenir sobre la conducta? Nosotros. Claro. La típica pregunta de el perro de terapia, ¿qué características tiene que tener el perro de terapia? ¿Cómo lo podemos seleccionar? Y todo el mundo hace una lista enorme de características y de cosas que tienen que tener estos perros. Pero la pregunta que yo hago, ¿y qué características tiene que tener el ser humano para trabajar con un perro de terapia? ¿No? Porque al final nosotros vamos a ser los manejadores, vamos a ser los que hagamos equipo y los que llevemos los que guiemos esa intervención. Entonces, como que nos centramos mucho en el animal, mira todo lo que hace mi animal y sube y baja y se siente y se echa y da la pata y da la vuelta y hace 1000 cosas, pero nadie se da cuenta de cómo está el ser humano y que vamos a ser nosotros los que guiemos esa sesión, esa actividad. ¿Vale? Súper importante en todo esto, primero, hacerse el trabajo uno mismo para poder, porque si yo estoy nerviosa, si yo llevo un ritmo muy acelerado o un ritmo que me duermo en los laureles y esto se lo estoy transmitiendo totalmente a mi animal, al final él no me puede equilibrar a mí, si yo soy la que tiene que proporcionar esa seguridad y ese bienestar al animal con el que trabajo y cuando somos terapeutas a las personas con las que estoy trabajando. Entonces, ¿por dónde empieza todo esto? Por el trabajo de uno mismo. Es fundamental que trabajemos, que analicemos nuestra conducta, que seamos conscientes de qué cosas nos activan ciertos patrones conductuales y qué puedo hacer para evitar que esa conducta o esos comportamientos se me disparen, ¿no? Hay quien, por ejemplo, me hablaba hace poco una persona que tiene sobrereactivado el cerebro reptiliano y que todo en cuanto se satura un poco explota y su terapeuta le había recomendado hacer meditaciones y yo le decía, si tú lo que necesitas es salir a correr, caminar o hacer actividad física donde puedas quemar todo esto, ¿qué meditación? Lo que haces es contener mucho más el nivel de ansiedad que te está provocando esos comportamientos, o así lo veo yo, ¿no? Yo propongo kickboxing. Buenísimo, pues yo le decía, si lo que necesitas es algo alternativo, más funcional, que te permita sacar esa energía. Claro, pero si te peleas con un punch, no te estás peleando con tu mujer. Claro, y no ponerte a meditar, que al final lo que haces es contener mucho más eso que tienes que sacar. Sí, porque generalmente lo solemos pagar con las personas a las que amamos. Claro, al final explotas, Está muy bien, la meditación está muy bien. Haz meditación después del kickboxing. Te va a venir fenomenal. Pero hay meditaciones en movimiento, que Osho, el gran meditador internacional mundial y tal, hizo un librito amarillo que fue un alcance maravilloso, porque ya he podido meditar, que es de meditación en movimiento. Andando en bici, andando, es decir, siempre que entre uno en un ritmo haciendo algo, jardinería, fregar platos, pasar la aspiradora, o sea, es decir, cosas y tal que requieran de un ritmo saludable, y de repente entra uno en un estado modificado de conciencia saludable. Sí. Y es precioso, claro. esos comportamientos son preciosos, son muy bonitos, dan muchísima seguridad. Yo al hablar de la meditación es que me lo describía y meditación era estar en la cama con los ojos cerrados. Eso es a lo que yo me refería. Por supuesto que entras y de hecho lo que estamos hablando un poco es de la disociación, ¿no? Cuando estamos en el entrenamiento de animales, muchas veces a mí cuando estoy entrenando perros me lleva a disociarme del resto del mundo y a centrarme exclusivamente en lo que estoy haciendo en ese momento. Y ya para acabar, insisto a lo que estábamos hablando antes, los que tenéis animales, gatos, perros, animales en casa, fijaros cómo nos pueden llegar a tener condicionados y que les podemos crear cierta ansiedad que si conseguimos modificar y que no nos tengan tan condicionados, sino que nosotros dentro de esa rutina, dentro de esa estructura que llevamos a lo largo del día,
vamos cambiando ciertas conductas, lo que decía, pues en vez de cada vez que vengo o cada vez que me pongo el abrigo es porque les voy a sacar, ¿no? Ponte el abrigo varias veces y quítatelo para descondicionar, porque al final lo que necesitamos es descondicionar y así de esa manera nos vamos a descondicionar nosotros mismos, porque al final llegamos a condicionarnos. Y sobre todo, pues que nos relajaremos nuestro instinto y relajaremos el instinto de nuestros animales. No sé si en el chat, porque he visto que ha habido varias preguntas, a ver que mire. No hay comentarios. Hay comentarios. Vale. Sí. Vale, es que me iban saltando y no sabía si se estaban haciendo preguntas. Pues No, eso, yo hay os alguien que invito se ha puesto muy contenta de que hayamos dicho que los perros no son terapeutas. Pues Esmeralda, claro que creo que ha no. sido. No fueron a la universidad. Yo no estudié con ningún No, perro ya. a mi No, lado. De hecho, lo bonito de esto es que los perros son perros. y aparte de que no son terapeutas, tampoco son cubos de basura emocional. Eso Que es. a veces los tienen como que son los salvadores, que si acaricio un perro me siento mejor. No, señor, el perro no tiene por qué aguantarse tus cacaos mentales ni tus problemas, porque ellos todo eso lo perciben. Son seres límbicos, son seres que tienen cerebro límbico que también compatibilizan y todas tus cacaos mentales también se los llevan. De hecho, el otro día que hice la introducción del curso de terapia de Ana, de lo de autismo, me puse muy pesado con el tema de lo importante que es el manejo de los animales en las sesiones. La sesión como tal es lo menos importante. El tema está en el previo y en el post del animal, porque necesitan mucho para descargar todo lo que perciben, porque sí lo perciben, porque son límbicos. Y claro que se monta un ambiente y a veces hay problemas y a veces viene, y evidentemente un paciente viene con problemas y con cosas y todo eso lo chupa el animal y eso hay que descargárselo. Eso hay que quitárselo al animal con horas de descanso, con horas de trabajo, con manejo, con otras cosas, y no son cubos de basura, no lo son. Son animales como que es lo natural. y a mí me critican mucho y es verdad que a veces soy un poco enfático en el tema y digo que es que los animales son felices sin nosotros. Somos nosotros los que les damos los problemas a ellos. Entonces convivamos con ellos sin darles problemas. Ahora, que pueden ayudarnos en procesos terapéuticos y en actividades, claro que sí, pero exige muchísima responsabilidad, muchísima. Y yo siempre lo digo, por una hora de sesión necesitas 10 horas, hombre, con tu animal. 10 horas, hombre, de trabajo, compañía, alimentarlos, cepillarlos, cuidarlos, estar con ellos, sentarte a leer un libro al lado de ellos, tomarte una cerveza al lado de ellos, emborracharte al lado de ellos, lo que cada uno quiera hacer. Pero 10 horas, hombre, para una sesión. Porque es que si no los reventamos, porque no tienen la capacidad racional de decir paso página, no la tienen, no son chut de basura. Yo me acuerdo cuando, disculpa un momento, Ana, discúlpame, es contar una anécdota para poner un ejemplo, ¿no? Hace muchos años, además, cuando empezábamos a hacer los primeros programas de radio para que no regalaran perros por Reyes, que luego eran abandonados en verano, ¿no? Eran épocas, bueno, estamos hablando de finales de los 90, principios de... Y recuerdo en una ocasión espeluznada a una vecina mía que me la encontré en el garaje y me dice, ay Isabel, el otro día estuve escuchando un programa de radio en la que decían y que los perros son buenos para una depresión. Me he comprado un perro porque me dicen que es bueno porque estoy súper deprimida. Y claro, me quedé, pues no quería darle un corte y tal y cual, ¿no? Pero tú imagínate comprarte un perro porque tienes una depresión, ¿no? Entonces, hay que no equivocarse cuando estamos hablando de psicoterapia asistida con animales, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la que el terapeuta y el que hace la intervención es el ser humano. ¿De acuerdo? Y es el que se marca los objetivos, el que decide cuando hay interacción y no hay interacción y tal. Entonces, imagínate el pobre perro, a propósito de lo que estabas diciendo, Felipe, o tú, Ana, cuando hablabas de descanso, los periodos de descanso que tendría que tener ese animalito y tal, de todo lo que se zampa. Claro, y es que aquí se suma dos cosas. Una, lo he dicho yo antes, el instinto. Si vas contra el instinto tarde o temprano salta, pero es que hay que sumar que tienen memoria. Entonces, si yo ataco al instinto y el instinto lo activo, lo sobreactivo, lo reactivo, lo que sea, ya aparece la memoria del límbico
que va a recordar y va a generar problemas. Por eso es Sobre tan todo importante. es que le estás generando una expectativa al animal humano. Eso es. Disculpar, es que quería aclarar, porque había una pregunta en el chat, en el chat, que si no íbamos a marear a los perros y les dábamos de comer a diferentes horas. Y precisamente lo que quería explicar no consiste en que les estemos mareando y que les volvamos locos, sino en eso que has dicho, Isabel, de que les creamos expectativas. Si yo tengo la costumbre que cada vez que llego del paseo los perros comen, el día que me llamen por teléfono o que venga el vecino o que tenga que poner algo en el horno, los perros los voy a tener en la puerta súper ansiosos porque estoy retrasando, o sea, su expectativa de que tienen que comer ahora se está retrasando porque a mí me ha surgido cualquier cosa. Entonces, a lo que yo me refiero es a cambiar esos patrones de conducta previos a esa expectativa que ellos tienen. Es decir, que si yo vengo de paseo, pues un día me voy a sentar en el sofá y voy a esperar a que ellos estén tranquilos. Otro día les puedo dar de comer inmediatamente. Otro día voy a barrer las hojas de fuera y luego les doy de comer. O sea, es el periodo para no crearles siempre esa necesidad, porque el día que yo tenga que hacer algo diferente, Claro. no me van a dejar. Y la Perdón, ansiedad se va a intensificar. estamos hablando distinto. Los animales que son depredadores no saben a qué hora van a comer. El instinto, ellos en la naturaleza no saben que a las 10 cazan al gato, al conejo. Les estás condicionando, claro. Claro, los estás condicionando. Ahora, viven con nosotros y les damos nosotros el alimento. No están cazando conejos por el campo, claro, por supuesto. Pero lo que hay que procurar para que el instinto esté relajado es que no sea cuando ellos me lo demanden. Y mucho menos cuando Ahí te está lo la exijan. clave. Cuando te lo exijan. Claro, en el momento que el animal te está exigiendo, está sobreactivado el instinto. Eso. Ese es el tema, que ese es el baremo en que yo sé que se está activando el instinto. El hambre comienza a convertirse en un problema. Que tenga hambre, claro que tenga hambre, pero que no me lo demande y que coma cuando esté relajado. Bueno, a mí me tocó subirme a un árbol con 3 caballos de José María Poveda porque llevaba pan. Fue un auténtico acoso y derribo y tal. Sí, claro. sí. Entonces, se vuelven peligrosos. No se el puede próximo Mire, dos cositas porque nos quedamos sin tiempo y no, preguntaban ya nos hemos quedado sin tiempo, sí. Por resolver, que María preguntaba que su perra rascaba el sofá a la hora de acomodarse, no sé a qué se debe, pero es una conducta que hacen mucho los animales a la hora de hacer su sitio para descansar, no es algo que sea una conducta, o sea, que es algo que hacen normalmente. Sí, pero y luego Esmeralda que decía que si la capacidad que observa en su perro para adaptarse a los tiempos y situaciones es algo que le he enseñado yo inconscientemente, por decirlo de alguna manera. Claro, los animales siempre se están adaptando a nuestras costumbres y a lo que hacemos y a los ritmos de vida que nosotros les estamos poniendo. Por eso tenemos que ser conscientes de ello. Bueno, que nos encanta ser puntuales. El próximo fin de semana seguimos hablando de esto. Ha sido un placer y seguiremos profundizando, que ven que es un tema muy interesante y seguiremos en ello. Comportamiento. Un abrazo y bonito fin de semana para todos. Hasta el próximo sábado.